sino también abrir un espacio a los temas de política internacional que repercuten tanto a los miembros de dicha comunidad y que además afectan de manera directa e indirecta lo que vivimos en nuestro día a día. Es por ello que creemos que ponencias como esta no solo potencian nuestra asociación, sino que benefician a toda la comunidad universitaria y a nosotros mismos como jóvenes. Queremos agradecer primero que todo a la universidad por seguir confiando en nosotros y en nuestro trabajo y permitirnos tener un espacio como este para debatir, analizar y adquirir conocimiento más allá de un plan docente de una asignatura. Son este tipo de actos los que realmente construyen la excelencia UC13M. En segundo lugar, y a nuestros ponentes, por atender a nuestra llamada, cuando este evento era una mera idea, por abrir un espacio en su agenda para dirigirse al resto de jóvenes universitarios y por estar siempre abiertos a las ideas que proponemos. Es un honor tenerles aquí. Y en tercer lugar, pero no menos importante, a todo el equipo de vocales de ANUDI que nos acompañan hoy y que han sido vitales para la organización del evento. Especialmente a la vocalidad de Relaciones Institucionales, Manuel y Daniel, por ser la viva definición de trabajo, iniciativa, paciencia y de algún que otro debate. Bueno, el tema que hoy nos reúne aquí en esta aula magna va a ser un interesante debate sobre el cambio político en Latinoamérica, con la pregunta de si está habiendo y va a haber una nueva ola progresista en el continente. Pudiendo incluso hablar de una nueva pink tide, como le define la gran parte de la literatura con su término en inglés. Esta expresión de ola progresista o marea rosa ha sido ampliamente usada para referirse al ciclo de gobiernos de izquierda que gobernaron en la gran mayoría de los países de este continente durante los primeros 5 lustros del siglo XXI. El discurso progresista rescata la promoción de la equidad, de la justicia, de la democracia y da al Estado un rol esencial, un rol de Estado garante. Sin embargo, este fenómeno también rescata una vieja tradición populista latinoamericana que está basada en el discurso de débiles contra poderosos. Aunque todavía es pronto para poder hablar de una nueva ola progresista, sí que es cierto que este año 2022 nos está dejando grandes cambios en la política latinoamericana, con una inclinación favorable hacia la izquierda. Esta segunda ola, sin embargo, representa más diferencias que similitudes con la primera. Y podemos hablar de que las nuevas tácticas, las nuevas estrategias de estos gobiernos y de los candidatos difieren de las anteriores y además el contexto político y económico y social es bien distinto. Por lo tanto, ¿en qué se parecen y en qué no? Para responder a esta pregunta tenemos hoy con nosotros en este aula magna, en primer lugar, a Juan Carlos Monedero, politólogo, es político y profesor español, doctorado en Ciencia Política y Sociología, exsecretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos. Entre 2005 y 2010, tanto directamente como fue asesor del gobierno venezolano, tanto directamente con el entonces presidente Hugo Chávez, como en el Ministerio de Planificación o en el Centro Internacional Miranda. Desde enero de 2014 forma parte del partido político Podemos. Por otro lado, se encuentra aquí presente José Ramón Bauzá, aunque farmacéutico de profesión, fue desde 2019 es eurodiputado del Parlamento Europeo por Ciudadanos, encuadrado dentro del grupo parlamentario Renovar Europa. Es miembro de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión Especial sobre la Pandemia COVID-19 y de la Delegación para las Relaciones con la Península Arábiga dentro de la misma institución. Entre 2009 y 2015 fue presidente de las Islas Baleares por el Partido Popular y senador en las Cortes Generales entre el año 2015 y 2019. Así que, sin más dilación, damos la palabra a nuestros ponentes. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿se me escucha? Sí. Muchas gracias, Julia, por presentarnos y gracias a nuestros ponentes por acudir en el día de hoy a la Universidad Carlos III de Madrid. Bien, como primera pregunta así introductoria, nos gustaría entrar un poco de lleno en lo que viene siendo la hipótesis que hemos planteado para este coloquio de hoy. Estamos realmente en un cambio político en Latinoamérica, pero ¿se está dando realmente también una nueva ola progresista? Algo que podemos llamar un nuevo socialismo en Latinoamérica. ¿Qué opinan nuestros ponentes?
¿Qué opinión les merece? Juan Carlos, venga. ¿Qué educación has visto? Juan Carlos, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. No nos permitáis que haya una mesa con 4 hombres solo. No nos permitáis. O sea, tenéis que ser vosotras las que regañéis. Las compañeras se han presentado, pero no puede ser. No puede ser, ¿eh? Entonces, intentemos que no pasen estas cosas. Y yendo a la pregunta, claro, ¿cómo la respondes, no? Es decir, si la respondes simplemente en términos electorales, es evidente que a comienzos de siglo, sobre todo a partir del año 98, cuando gana Chávez las elecciones, ahí hay una oleada clarísima, muy evidente, muy novedosa de cambios en los gobiernos. Gana Chávez, gana Lula, gana Néstor Kirchner, gana Correa, gana Evo Morales, gana Lugo en Paraguay, o sea, prácticamente está Bachelet en Chile. En todos los países hay gobiernos que además están de acuerdo en repensar un poco el continente. También es verdad que es un momento donde le pilla a Estados Unidos distraído en la maldita guerra de Irak, les pilla con una política internacional dirigida por unos locos. Los que estudiáis relaciones internacionales, no perdáis de vista esto. A veces, como dice Chomsky, no hay ningún adulto en la sala. Y uno piensa que hay gente tomando decisiones inteligentes y no lo hay, ¿no? Hay locos tomando decisiones locas, disparatadas. Mirad, ahora recientemente la Liz Truss, ¿no? Es una señora que ha estado ni más ni menos que en el gobierno de Gran Bretaña. O sea, que no es cualquier lugar. Es una de las potencias del mundo y hay una señora que ha estado, que un par de meses gobernando, ha dejado el país en la ruina y han tenido corriendo que buscar otra vez, como está ocurriendo en todos los lugares, cuando tienen crisis llaman a un banquero de Goldman Sachs, ¿no? A intentar solventar los problemas, ¿no? No buscan a un profesor de ciencias políticas, buscan a alguien que tenga que ver con Goldman Sachs, se llame Draghi o se llame de cualquier otra manera, pero que mantiene de alguna manera el statu quo de las grandes finanzas. Por tanto, en Estados Unidos hay unos locos, unos halcones, ponen en marcha la guerra de Irak, una guerra absurda donde se defendió que había armas de destrucción masiva, que era mentira, cientos de miles de muertos y aquella infame foto de las Azores, que recordáis, donde estaba Aznar, tristemente, estaba Tony Blair, estaba George Bush y nos olvidamos, estaba Durão Barroso, ¿no? El presidente de Portugal, al cual después le van a agradecer esa foto nombrándole presidente de la Comisión Europea. Bueno, pues distraídos, se olvidan de una frase clásica de los Estados Unidos que dice que América Latina es su patio trasero. Ahora hay una discusión, fijaos, con la invasión terrible, ¿no? Y también intolerable de Ucrania por Rusia, aparece otra vez la discusión de los patios traseros, ¿no? Si Ucrania es patio trasero de los estados de Rusia, igual que se plantea que no podría haber bases militares rusas ni en México ni en Cuba porque se considera que es el patio trasero. Si no hay patios traseros, no hay patios traseros para nadie, ¿no? Entonces, bueno, se liberan un poco de esa carga y se ponen en marcha políticas muy sorpresivas, en un contexto muy peculiar que tiene que ver también con altísimos precios de las materias primas que va a permitir que estos países tengan músculo financiero, ¿no? Muy evidente en el caso de Venezuela, porque tienen petróleo, es su riqueza, y al estar el petróleo tan alto, pues también les permitió hacer una cierta diplomacia del petróleo. Montaron la UNASUR, y asestaron un golpe muy duro a una de las instancias centrales que tenían los Estados Unidos para organizar el continente, que era la OEA, la Organización de Estados Americanos, que era una frase que popularizó el Che Guevara, lo llamaban el Ministerio de Colonias norteamericana, ¿no? Porque la OEA era un sitio infame que servía simplemente ya para respetar los intereses norteamericanos. Infame en el sentido literal y categórico de la palabra, porque sabéis que en las elecciones de Bolivia, donde después hay un golpe de Estado por parte de Yanín Áñez y otros cuantos locos, ¿no?, que entran en el Palacio de Gobierno con la Biblia, ¿no?, y rompiendo la bandera que representaba a los pueblos originarios bolivianos. La OEA certificó que había habido un fraude electoral y era mentira, ¿no? Entonces la OEA en ese momento fue responsable. Bueno, la OEA se va al basurero de la historia, monta la UNASUR, se monta la CELAC, y es un momento en donde los pueblos latinoamericanos consiguen una cosa, fijaos, que nos parece muy relevante, que ahora, por ejemplo, nosotros no seríamos capaces de hacer.
Si nosotros ahora mismo tuviéramos que nombrar a todos los presidentes de la Unión Europea, seguro que no lo sabríamos. Seguramente que tendríamos dificultades para saber los nombres de todos, ¿no? Y todas. En cambio, en aquel momento, prácticamente en toda América Latina se conocían los nombres de todos los presidentes, porque también entre ellos había amistad. Y eso es muy relevante, ¿no? Que un presidente pueda descolgar el teléfono y que le conteste otro presidente que es amigo, genera unas sinergias muy relevantes, más allá de la propia realidad institucional, como aquí en España tenemos, bueno, en Europa tenemos la Unión Europea con todo su corpus jurídico, pero cuando además se llevan bien es que se solventan muchos problemas, ¿no? Bueno, pues aquella oleada dio paso después en una suerte de péndulo a una suerte de contrarrevolución, entendiendo las revoluciones como momentos en donde lo imposible se hace posible. La revolución no la penséis en términos violentos, ¿no?, de asalto al Palacio de Invierno. La revolución son momentos en donde las contradicciones de una sociedad se resuelven a favor de las mayorías. Y como eso no suele ser posible, se identifica como que en la revolución, en ese momento donde esas contradicciones van a generar un cambio social, pues lo que era imposible se hace posible, ¿no? Como por ejemplo en Venezuela, en los años más luminosos de los gobiernos de Chávez, bueno, o de Lula, sacar a millones de personas, literalmente a millones de personas de la pobreza. Y eso no es poquita cosa, ¿eh? Decía Lula en una frase que a mí siempre me gustó mucho, que la revolución en Brasil era que la gente comiera 3 veces al día. La revolución no es de repente, no voy a contaros esto que es un poco jaleo, ¿no? Pero la izquierda está equivocada, ha estado mucho tiempo equivocada con la idea de revolución. Ha sido un pensamiento platónico, ¿no? Sabéis que Platón pensaba que está el mundo ideal, que el mundo de las ideas y el mundo de la práctica, que es el mundo de la doxa, el mundo de la opinión. Y entonces esa idea de Platón tiene la culpa de casi todo, ¿no? Esa idea de Platón la tomaron los padres de la Iglesia, la patrística, Tertuliano, San Agustín, y convirtieron, fijaos, esa idea, ¿no?, del mito de la caverna, ¿no?, de que lo sensible, lo que los sentidos nos trasladan es negativo y solamente el ángulo perfecto está en el cerebro, no en la cabeza, en las ideas. Y eso los padres de la Iglesia lo convirtieron en que está el mundo perfecto de Dios y el mundo imperfecto, ¿no?, de la tierra. La ciudad de Dios de San Agustín es muy emblemático al respecto. Y esa idea, que es nuestro pensamiento occidental, pensamos todos nosotros, pensamos en pares dicotómicos, ¿no? Lo que no es blanco es negro, lo que no es caliente es frío, lo que no es cielo es infierno, lo que no es masculino es femenino, que es radicalmente diferente de cómo piensa, por ejemplo, el pensamiento chino, que es como mucho más. Sabéis que la palabra crisis en chino se pone poniendo el ideograma de peligro y el ideograma de oportunidad juntos. Entonces, al poner juntos, yo siempre en clase, casi todos los años, tengo algún alumno chino que me manda Xi Jinping para espiarme. Entonces le digo al alumno, sale a pintar la palabra crisis, sale, pinta la palabra crisis, tapo la primera parte, digo, ¿qué pone ahí? Se queda un poco parado o parada, y dice, peligro, tapo la otra parte, ¿qué pone ahí? Oportunidad. Pues fijaos la diferencia de pensamiento, ¿no? Mientras que para nosotros lo que o es peligro o es oportunidad, pero no que sea peligro y oportunidad al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues esa idea la izquierda la asumió, todo el pensamiento de la modernidad. Hay un mundo imperfecto, que es el mundo burgués, es el mundo del antiguo régimen, es el mundo feudal, es el mundo existente, y hay una idea milenaria de liberación, y con la palanca revolucionaria fragmentamos el mundo existente y de repente adviene, como por arte de magia, el mundo maravilloso. Y eso es una estupidez, ¿no? Pero que nos ha tenido muy enredados desde la Revolución Francesa, forzando a menudo las realidades sociales sin tener garantizado ningún tipo de transformación. Bueno, la revolución, ya digo, de la primera oleada en América Latina fue que la gente comía, que la gente se alfabetizó, que la gente empezaba a ir a los ministerios y les atendían, que solventaron un poquito, no solventas en 10 años los problemas de corrupción de 2 siglos, ¿no?, ni mucho menos, pero empezaron a solventar problemas y la gente mejoró su nivel de vida. Y es muy importante que retengáis una idea, que esto la gente cuando se lo cuenta se queda como sorprendido. Con Chávez, Venezuela se hizo más capitalista, no más socialista. ¿Cómo mides eso? Lo mides con la participación del capital en el Producto Interior Bruto. Cuando entra Chávez estaba como en el 51 del trabajo y el 49 del capital, y se revirtió. Cuando se murió Chávez, las rentas del capital habían ganado. ¿Qué es lo que hizo Chávez? Redistribuir la renta. Entonces, en esa redistribución de la renta, aprovechando también los altos precios del petróleo o de las commodities en todo el continente, mejoraron la vida de la gente, pero no cambiaron las estructuras. Por eso luego, cuando vienen
las alternativas de derecha en 2 años desmantelaron prácticamente todo lo que habían logrado. Y eso ocurrió en todos los países. Llega Macri y en 2 años recupera las tasas de pobreza que existían, llega Bolsonaro y recupera las tasas de pobreza que existían. Es decir, en todos los países llega Lenín Moreno, luego Lasso, es decir, que hay una reversión. Y ahora está habiendo un cambio, y el cambio es radicalmente diferente. Y solamente os digo 4 rasgos, los menciono y me callo, para que veáis un poco la diferencia entre la primera oleada y la segunda. En esta segunda oleada, primero no se gana con la misma rotundidad. O sea, los resultados electorales están mucho más apretados. De manera que los que gobiernan pues no tienen esa legitimidad tan grande que tenían cuando les sacabas 15 puntos al siguiente. En segundo lugar, a menudo ganan, sabéis que allí en América Latina sobre todo son regímenes presidencialistas, ganan las elecciones presidenciales, pero están perdiendo las cámaras. De manera que gobiernan desde la presidencia, pero no tienen el poder legislativo con todas las dificultades que eso conlleva. En tercer lugar, ganan con frentes amplios, no ganan partidos únicos, sino que ganan con grandes acuerdos, y estos acuerdos no tienen coherencia ideológica y, por tanto, tampoco tienen coherencia o cohesión organizativa. De manera que es complicado, ¿no?, que puedan gobernar porque no hay... A veces hay gente que son de derechas, ¿no?, pero han llegado ahí porque son demócratas, aunque sean de derechas, ¿no?, y les parece mejor estar apoyando una fuerza política de izquierdas que apoyar a gente a la que identifican como, bueno, pues eso, a Bolsonaro, imaginaos, ¿no?, gente pues bastante fuera de sí. Otro rasgo es que la derecha ha aprendido mucho. Y la derecha, por ejemplo, ha empezado a ganar las calles, que era una cosa bastante inédita. A mí siempre me hacía gracia las primeras manifestaciones de la derecha. También pasaba en España, cuando salían con las pancartas se las llevaba el viento, porque no sabían ni hacer agujeros en las pancartas, ¿no?, porque nunca se habían manifestado, ¿no? Luego seguramente las subcontrataron y ya se las daban hechas con los agujeros, ¿no? Entonces la derecha ha aprendido a ir a la calle, ¿no? La derecha ha aprendido a manifestarse, la derecha ha aprendido a protestar en las calles, y eso también dificulta las tareas de gobierno. Y luego dos últimos elementos es que eso va a ser la variable que desgraciadamente a vosotros os va a tocar generacionalmente, y es terrible, estamos en un momento de crisis del modelo neoliberal. El modelo neoliberal, sabéis que decía Foucault que es una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos. Una sociedad neoliberal es una sociedad donde todos nos sentimos individuales y que invertimos. Estáis aquí estudiando para invertir, ¿no?, en vuestra formación. Entonces, como que hay una suerte de mercantilización de la vida, casi prácticamente todo se ha convertido en mercancías, todo lo que habéis hecho desde esta mañana, menos esta charla que es gratis, ¿no? Prácticamente todo es una mercancía. El lugar en el mundo se basa en el consumismo, y el modelo neoliberal se caracterizaba, que lo habéis estudiado seguro, en la apertura de fronteras, los tratados de libre comercio, en la venta de los bienes públicos, en la desregulación financiera, la desregulación laboral y la bajada de impuestos, ¿no?, que es la que va a terminar con, de alguna manera, toda esa estructura de estados sociales y desarrollistas. Hoy los gobiernos de izquierda viven el modelo de crisis neoliberal, el neoliberalismo no está reproduciendo la sociedad, y además, otra cosa que os va a tocar a vosotros generacionalmente, todo el problema del calentamiento global. Y por tanto, la capacidad económica que tienen los gobiernos de cambio es menor, ¿no? Por tanto, conclusión, están ganando, pero su margen de transformación es infinitamente más pequeño. Perfecto. Ahí lo dejo. Para las siguientes vamos a pedir un poquito más de concisión, pero bueno. Me lo imaginaba. Nos ha hecho una clase magistral aquí Juan Carlos, así que nosotros encantados. Y José Ramón. Muy bien. Pues para empezar no está mal, ¿eh? Yo también quiero dar las gracias a Nudi, a toda la organización, obviamente, y hablas dado... Nosotros es que tratamos mucho y hablamos todo el día en Europa de la famosa frase. Hay 2 frases en Europa, para que sepáis los que queráis venir a Europa. Hay 2 frases, que es el Green Deal y el Gender Balance. El Gender Balance, al menos las 2 señoritas han presentado el acto, con lo cual un porcentaje femenino sí que al menos han podido mantener. Mirad, yo, título es una nueva ola progresista. Yo voy a ser un poco disruptivo en ese sentido. Fijaos. Yo creo que no se trata tanto del hecho del por qué pensamos que en Latinoamérica se están decidiendo los electores, los ciudadanos, a ir hacia un partido de la derecha o un partido de la izquierda.
yo lo veo como algo mucho más sencillo, que es el hartazgo. Hay una famosa concepto, Juan Carlos es politólogo y sabe mucho más que yo de esto, yo soy un humilde farmacéutico, pero que es el clivaje. El clivaje es el hecho, el concepto que te permite definir en base a qué se produce una modulación o una manifestación para ir a votar y decidir a qué partido o a qué persona le das tú la confianza. El clivaje. Pues ese clivaje, creo yo que lo que está provocando, la causa del clivaje no es más que el hartazgo y la diferenciación o la gran distancia que hay entre los gobernantes y los gobernados. Los gobernantes, que la percepción por parte de los ciudadanos es que es un establishment absolutamente alejado de la realidad, que viven en un mundo aparte, ahora se utiliza mucho eso del mundo paralelo, alejado por completo y que dicen, mira, yo no quiero saber más de ti. Yo lo que quiero es cambiarte porque lo que estoy viendo en ti no me gusta nada y necesito algo, sea lo que sea, que me genere un cambio. Y eso es lo que se ha producido en muchos de los países de Latinoamérica, pero también, no solamente en Latinoamérica, sino en otros sitios. Es que podemos comparar ese hartazgo, ese factor de clivaje es el que hizo que Donald Trump fuese elegido en Estados Unidos. Y puede ser el mismo que ha hecho que se hayan producido los cambios, oye, pues Petro ahora en Colombia, pero también Bolsonaro en su momento en Brasil. Es decir, o en Italia con Meloni. Es decir, son cambios en los cuales la percepción del ciudadano dice, esto no me gusta, con lo cual voy a cambiar. Ese es el eje del clivaje. Otro punto interesante es analizar el por qué se está produciendo también y los perfiles en los que se produce el liderazgo. Si os fijáis, todas estas personas, identificad mentalmente, Trump, Meloni, Bolsonaro, Petro. Bueno, Petro en este caso no, Petro no sería el ejemplo. Son personas que parten alejados del ámbito de la política, es decir, no tienen un currículum político. Proceden de movimientos sociales, proceden de un mundo empresarial, proceden de un conocimiento ajeno al del factor político, que es el que le ha llevado a ponerse delante y el que ha hecho que lideren con un personalismo absoluto, con un liderazgo individual, la toma de decisiones. Y ese es un hecho diferencial. Pensad que, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile, el presidente de Chile llega con un elevadísimo resultado electoral, pero luego, precisamente porque lo quieren quitar, pero la herramienta estrella, el punto, digamos, más sublime de su demostración de validez de cara a la gente es cuando se produce el referéndum de la Constitucional. Entonces no tiene el resultado que pensaba. Es decir, ha habido mucha gente que le votó para ir en contra del sistema, para ir en contra del establishment, y que después, a la hora de la verdad, de confiar en una verdadera propuesta ideológica, como era la modificación constitucional, dijeron, pues no te apoyamos para cambiar, pero no te apoyamos para hacer una modificación, en este caso con una verdadera base ideológica. Pero no hace falta que nos vayamos a Latinoamérica, nos podemos quedar aquí, en España, año 2015. Partidos que no existían, Podemos y Ciudadanos en su momento, salieron al margen de los partidos tradicionales de ese bipartidismo porque la sociedad pensaba que necesitaba una alternativa a lo que hasta la fecha veían, que eran partidos donde existía lo que se pedía era una limpieza, una transparencia, una renovación política, una regeneración política, una serie de cambios sociales, y no solamente estaban, digamos, vinculados por el hecho de vamos a cambiar o actuar contra la corrupción, que era otro de los puntos que sabéis que eran de máxima incidencia, máxima preocupación por la ciudadanía. Ya no solamente una corrupción propiamente económica, sino una corrupción, entre comillas, social, es decir, que mantenían a sus estructuras internas, las colocaban en los órganos de poder y donde la meritocracia, el mérito, la capacidad eran simplemente relegadas a un segundo plano porque la sociedad pensaba que estos políticos venían a llevárselo todos puestos y a mantener sus redes y sus infraestructuras propias. Eso pasó en España en el año 2015. Podemos y Ciudadanos, obviamente, con parámetros de posicionamiento ideológico diferente, irrumpieron en la sociedad para decir,
oye, nosotros queremos las cosas de otra forma. Y fueron votados y fueron reconocidos precisamente porque eran una alternativa directa a lo que en ese caso podía ser ese bipartidismo. Por lo tanto, yo no creo tanto personalmente en que haya cambios de olas progresistas, sino que creo que el clivaje viene motivado por el hartazgo, por el cansancio, por el alejamiento de la sociedad de cara a los gobernantes. Y dice, mira, nosotros bastantes problemas tenemos. Nos cuesta encontrar un trabajo a los jóvenes, nos cuesta llegar a final de mes, nos cuesta pagar el alquiler o la hipoteca, como para que estos políticos pues vengan aquí y piensen que están por encima del bien y del mal y que se lo van a llevar puesto o simplemente están en otro mundo. Y ese es uno de los puntos de clivaje. Y ahora me vais a permitir que haga dos reflexiones a dos cosas que ha comentado Juan Carlos, que necesito comentarlos obligatoriamente, que es, hablabas de Jeanine Áñez. Oye, es que Jeanine Áñez, cuando se produce el cambio de gobierno, en este caso cuando sale Evo Morales y cuando Jeanine Áñez es elegida presidenta, porque era presidenta del Parlamento, el nuevo sucesor, Luis Arce, lo primero que hace, lamentablemente, es meterla en prisión. Por golpista, claro. Bueno, por golpista o porque se produce un golpe contra la democracia y está en prisión. De hecho, en el Parlamento Europeo yo he llevado resoluciones que piden la libertad de Jeanine Áñez. Por cierto, han salido votadas a favor, con la inmensa mayoría. Lamentablemente, tu formación no le dio apoyo. Pero, en ese sentido, lo que se pedía era la liberación por un proceso democrático de una persona que era presidenta del gobierno y que, en este caso, está encarcelada. Es una discrepancia, pero que, hombre, me toca simplemente ponerla de manifiesto. Y yo no voy a hacer comentarios para no hacer más tiempo sobre el tema de Chávez, pero lo que vino después de Chávez es Maduro. Y yo no hace falta que os diga nada, pero os puedo hacer llegar algunos teléfonos y os puedo presentar a algunos amigos que son venezolanos, que han tenido que salir de Venezuela, unos cuantos millones, que están aquí, exiliados, y que os pueden decir de primera mano, no yo, ni Juan Carlos, cómo lo está pasando. Y simplemente un último detalle, y ya acabo. He dicho, los demócratas, incluso de derechas, es que los demócratas son de muchas formaciones políticas. Esa es la libertad, esa es la grandeza, que la democracia incluye toda libertad de pensamiento y toda posibilidad de elegir a quien cada uno considere más oportuno, quién tiene que elegir, en este caso, los mandatos y las responsabilidades al margen. Por lo tanto, la democracia, incluso para los de derechas y para los que no son de izquierdas, pues tiene mucha amplitud. Y eran 4 detalles que quería poner en manifiesto para que el debate sea entretenido. Sí, bueno, sí. Si quieres, por alusiones, una breve respuesta a lo que ha comentado Bauza. Ha dicho que yo tengo ventaja porque soy politólogo, pero él, como es farmacéutico, sabe que en nuestra sociedad la derecha a menudo va a las elecciones dopada. Va a ser bueno esto, ¿eh? Te voy a dar unas vitaminillas luego. Incluso en algunas ocasiones sobreexcitada, ¿no? Por su conocimiento notundio, sí, alguna parte de la derecha. No, en Bolivia hubo un golpe de Estado. Es decir, ahí la discusión es si era un golpe de Estado o no, ¿no? Es decir, que lo hay. De hecho, el presidente tiene que salir, ¿no? Y asaltan la casa del vicepresidente, detienen a gente, mueren. O sea, se procesa a Jeanine Áñez porque mueren, ya no recuerdo la cifra, por protestas porque tiene que salir el presidente, o sea, que han ganado las elecciones. Entonces dicen que ha habido un fraude electoral y las suspenden las elecciones. Y luego, cuando hay un año después de elecciones, se da el mismo resultado electoral, porque es que se las habían robado. Entonces, claro, que cuando hay un golpe de Estado, en los países decentes, a los golpistas se les detiene. Yo entiendo que aquí en España no lo hacemos, ¿no? Aquí en España, el principal partido de la oposición, que es el PP, fue fundado por un ministro de Franco que firmó sentencias de muerte. Es una cosa que a mí me abochorna, ¿no? Es una cosa que me da vergüenza cuando viajo por el mundo. O sea que el principal partido de la oposición, en este caso de la derecha, fue fundado por un tipo que dio su conforme a sentencias de muerte durante el franquismo. Y ese señor escribió nuestra Constitución. A mí eso me da bochorno, ¿no? Porque los golpistas del 36, pues hay que tratarlos como lo que fueron, golpistas, ¿no? Igual que a los golpistas del 23 de febrero. Y eso nos puede llevar a una reflexión también que también nos va a afectar generacionalmente, y es que estamos en un momento
donde la izquierda está defendiendo las democracias liberales y la derecha las está subvirtiendo, que es una cosa que a mí me sorprende mucho. Se me ha olvidado antes decir una cosa que si te parece bien la podemos discutir, y es que la derecha, por la crisis del modelo neoliberal, por lo que tú has planteado también, de la crisis de los partidos políticos, hay un libro que os recomiendo vivamente, que creo que es el mejor libro que se ha escrito sobre los partidos políticos en los últimos 40 años. Que os lo conocéis a Katz y Meir, ¿no? Los de la cartelización de los partidos políticos los conocéis, todos los que estudiáis políticas estáis al cabo, ¿no? Pues tradujimos el libro, yo le hice una introducción larga, porque es un libro que no estaba traducido en España, es una cosa incomprensible, y hace como unos meses lo editamos, ¿no? Entonces, esa cartelización de los partidos políticos implicaba que todos los partidos, sobre todo los bipartidismos, se habían emborrachado de sí mismos, y la gente, como bien planteaba, se iban alejando. Y lo que ha ocurrido, fijaos, que es como muy terrible, es que en América Latina la derecha democrática ha sido devorada por una extrema derecha no democrática, que es un poco lo que quería un poco expresar, ¿no? Fijaos que en Brasil durante mucho tiempo había una derecha bastante decente, ¿no? Fernando Henrique Cardoso, una gente que eran de derechas, unas personas de orden, pero comprometidas con la democracia. Bolsonaro no. Bolsonaro es un maldito loco. O sea, habréis visto en la prensa hoy y ayer, ¿no?, que uno de los grandes apoyos de Bolsonaro iban a detenerle y recibió a la policía con tiros y con granadas, ¿no? O sea, es que manda narices, ¿no? Esta gente de orden, ¿no? Dice, somos de orden, pero viene la policía por mí, ¿no? Y entonces le recibo con granadas, ¿no? O sea, la policía mola solamente cuando detiene a los que roban gallinas, ¿no? En Chile la democracia cristiana ha sido devorada por Kast, es decir, por un tipo también de extrema derecha que reivindica a Pinochet. Es decir, que hay como un abandono de los elementos centrales de Trump, ¿no? Es decir, el Tea Party, la Sarah Palin y estos loquitos han terminado devorando el Partido Republicano en Estados Unidos, que terminan invadiendo el Capitolio. Un tipo con la cabecita con los cuernitos de bisonte, ¿no? Os contamos en las clases lo importante que es la democracia norteamericana. Pues la democracia norteamericana es una democracia donde el día que tienen que nombrar al nuevo presidente está el presidente que ha perdido las elecciones en una carpa esperando que a ver si el de la cabecita con los cuernitos de bisonte coge las urnas y se anulan las elecciones. Eso es Estados Unidos, ¿no? Ya digo, una derecha muy escorada, ¿no? Y por tanto, la discusión que tenemos ahora no es tanto si esa nueva ola progresista puede funcionar como la primera ola progresista, sino en qué medida vas a resistir la paradoja de que son los gobiernos de izquierda los que quieren hacer valer la Constitución. Mientras que desde la derecha se hacen cosas que rompen la Constitución. Y nos pasa también aquí en España, gente. Es decir, que aquí en España el Partido Popular, que es el partido de la derecha, ha montado una policía política, con Villarejo y compañía, para inventarse pruebas contra los opositores. Controla los medios de comunicación. Tiene jueces sinvergüenzas. Acaba de entrar en la cárcel el juez Alba, que sabéis que es el juez que quiso meter en la cárcel con pruebas falsas a Victoria Rosell por ser diputada de Podemos. Bueno, pues el juez Alba ha entrado en la cárcel por sinvergüenza. Y ha costado, ¿eh? Ha tardado 200 y pico días en entrar en la cárcel. Porque hay una estructura también del Poder Judicial, pues, que trabaja para esa lógica ajena, ¿no?, al Estado de Derecho. Y por tanto, una de las discusiones que vamos a tener, y por eso he hecho la expresión, ¿no?, de derechas y demócratas, ¿no?, es que yo estudié en Alemania. Hice mi posgrado en Alemania. Claro, yo veo a la derecha alemana y siempre he dicho, yo quiero en mi país una derecha como la alemana. Y quiero en América Latina una derecha como la alemana. Es decir, que donde hay un diputado idiota que en un acto del partido sube con la bandera alemana y Merkel le dice, no, esto es un acto del partido y la bandera es de todos, ¿no? Y le quita la bandera alemana. Entonces aquí vais con la bandera por todos los lados, la lleváis hasta en los calzoncillos. Pero ¿no? hace mucho, es un orgullo. ¿Yo por qué no la puedo llevar más visible? Llevas 1, 2, 3 banderas. Si eres español, no hace falta tanto, tío. Pero o sea, es que hay gente que le enseño esto y no cree que soy español y le genera urticaria. Y como farmacéutico ya casi voy con una pomadita, un antihistamínico, para que cuando vea esto le doy el antihistamínico y en dosis orales, porque esto le genera el efecto niña del exorcista, empieza a girar la cabeza. Hay una apropiación. Y esto se llama España, ¿eh? Esto se llama España.
hay símbolos que tienen que ser de todos y de todas. O sea, los símbolos que nos unifican como españoles son de todos, no son de nadie en concreto, ¿no? Entonces, yo creo que hay una sobreactuación. Estáis un poco dopados, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Hay un exceso de decir soy español. ¿Y qué pasa? Que yo porque no llevo la bandera no soy español. Entonces, pero si yo no te he dicho nada porque no la llevas, eres tú que me dices por qué la llevas. Bueno, más o menos, ¿no? Hay como... No es lo mismo, ¿eh? Son menos, ¿no? Pero bueno, más volviendo menos, un poco al tema al que íbamos... brevemente. Sí, hay una idea de fondo, y es que también nos va a afectar, como os decía a vosotras y a vosotros, que es la crisis del modelo. Es decir, en qué medida el modelo neoliberal, que sabéis que arranca en América Latina, en el 73. Ahí, para mí el año 73 es el año puntero. Prestadle mucha atención a ese año, porque es el año de la guerra del Yom Kippur, es el año de la subida de los precios del petróleo, que se parece mucho al actual. Hay que inventarse una nueva palabra, que es estanflación, que no existía, que es estancamiento e inflación al mismo tiempo. Es el año que se crea la trilateral, porque es el año que se terminan, esto aprendeoslo gente y buscadlo, es el año que se da por terminado los acuerdos de Bretton Woods, que son unos acuerdos del 44 y 45 que inauguraban la era del que llamamos el capitalismo organizado, ¿no? Entonces es cuando se deja la libre flotación de las monedas. En el año 71, 2 años antes, De Gaulle le ha dicho a Nixon: toma tus pinches dólares y devuélveme el oro, porque en uno de los acuerdos de Bretton Woods era que tú no podías emitir moneda si no había respaldo en oro. Sabéis que en Bretton Woods, por eso se van los soviéticos, había una discusión donde Keynes plantea que la moneda de reserva mundial sea una cesta de monedas, como es el euro. El euro sabéis que es una cesta de monedas, el marco, la peseta, la lira, el franco. Entonces, lo que se plantea en Bretton Woods es que la moneda de reserva fuera una cesta de monedas. Y Marshall, que era el secretario del Tesoro norteamericano, dice, no, la moneda de reserva es el dólar. Entonces, ahí lo impone, consigue apoyos, entonces los soviéticos se marchan de Bretton Woods. En el año 71, De Gaulle le dice, toma tus dólares y devuélveme el oro de respaldo, porque has hecho trampa, porque has estado dándole a la maquinita de hacer monedas sin respaldo en oro para financiar la guerra de Vietnam. Bueno, el 73, ya digo, se cae el modelo keynesiano, dan el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, y es cuando llaman los golpistas chilenos, igual ves en ellos unos prohombres de la patria, ¿no? Eran golpistas, Pinochet, asesinos, ¿no? Llaman a los economistas que habían estado estudiando en Chicago con Milton Friedman. Qué curioso que, ¿sabéis a quién le dan en el año 74, un año después, el Premio Nobel de Economía? A Milton Friedman. Y dices, hombre, disimulad un poco, ¿no? Entonces, una manera de sancionar desde el Premio Nobel, que sabéis que es un premio que no instaura Nobel. O sea, Nobel no crea el Premio Nobel de Economía. Cuando él establece inicialmente los diferentes premios Nobel, solo inventa el Banco de Suecia, sobre todo para frenar la influencia de gente como Olof Palme y demás, que eran gente muy escorada, eran socialdemócratas, pero socialdemócratas de verdad, ¿no? Ya termino. El 73 es el año que empieza la globalización. Es el año que comienza la globalización. Hoy estamos viendo el final de esa época. Y os está afectando a vosotras y a vosotros. Entonces, en ese cambio de época, tenemos que ver qué ocurre con los partidos políticos, qué ocurre con los medios de comunicación y qué ocurre con el hegemón, que esa es la frase que no hemos mencionado en la charla y que no podemos explicar a América Latina sin mencionarlo. Estados Unidos es... Mirad, en América Latina, os lo digo al revés, en Europa, para ser demócrata tenías que ser antifascista. O sea, después del año 45, para ser demócrata tenías que ser antifascista. De hecho, una buena parte del fascismo italiano o alemán se tiene que reinventar en la democracia cristiana. Aquí uno de los problemas que teníamos en España, la muerte de Franco, es que podía ser demócrata sin ser antifranquista, que era un disparate en comparación con Europa. Eso lo hemos perdido en Europa. Ahora puede ser creerte que eres demócrata y ser fascista, o elogiar a Mussolini, como le ocurre a Salvini. Es un disparate. Y en América Latina, y esto tomad nota, si no, no vais a entender el continente, para ser demócrata tienes que ser antiimperialista. Porque Estados Unidos ha invadido 60 veces el continente, 60 veces. Y por tanto, los que construían la democracia en América Latina siempre tenían la referencia de superar la dependencia norteamericana. Los golpes se dan con Estados Unidos.
Siempre se ha dicho que, ¿por qué no ha habido un golpe de Estado en América Latina? En Estados Unidos. Porque en Estados Unidos no hay embajada norteamericana, ¿no? La embajada norteamericana era la que siempre organizaba los golpes. Bueno, me toca, ¿no? Segundo turno de alusiones, sí. Si no te importa. Sí, ¿Se escucha? No. Que nos están pidiendo un segundo turno de alusiones y... ¿Podemos centrar un poco el tema? Sí, te lo voy a no lo estamos centrando. Si lo estamos centrando, vamos a acabar debatiendo sobre el sexo de Los Ángeles. Juan Carlos centra y yo remato y gol. Entonces, dos cosillas. Mira, también para que entendáis un poquillo todo esto. Voy a empezar por el antiimperialismo, porque, claro, el modelo que se enmarca, para que entendáis el continente, el modelo que se enmarca ahora sobre el antiimperialismo también tiene una connotación que ya va hacia el antioccidente. Ya va hasta el antioccidente. No puedo dejar de hablar de Jeanine Áñez, Juan Carlos, pero es que con Jeanine no se ha demostrado nada que no sea golpe de Estado, sino todo lo contrario. Y por eso están los tribunales y están todas las resoluciones de todos los partidos políticos, excepto el tuyo, en el Parlamento Europeo, que apoyan la liberación. ¿Y los bolivianos? O sea, vamos nosotros desde Europa a decirles ellos cómo tienen que... Pues si vosotros queréis decir desde el mundo lo que hagan los demás, no. Pues nosotros también desde Europa, desde el Parlamento, que es el ejemplo de la democracia, pues votamos resoluciones. ¿Qué haces? ¿Estamos de acuerdo? Es ese tipo de comportamiento que hace que luego no nos quieran. O sea, Europa se cree con derecho a decirle a los bolivianos cómo tiene que funcionar su Estado de Derecho. No le tiene que decir nada. Europa, el Parlamento Europeo, que es quien ¿quién es representa? El Parlamento Europeo para decirle a Bolivia? Es como si de repente el Parlamento andino nos dice cómo es la democracia en España. Pues que lo diga siquiera, pero es que el Parlamento Europeo, para gracia o por desgracia de algunos, es el máximo órgano de representación institucional de los 400, casi 500 millones de europeos que vivimos en este país nuestro, que se llama España. Que no está mal vivir en Europa, que es un sitio bastante agradable comparado con otros sitios, sobre todo donde no hay dictaduras. Somos un jardín, y además es jungla. Oye, en España se vive de maravilla, macho. Y entonces, allí en ese Parlamento Europeo, que son 500 millones de habitantes los que son representados, decidimos, casualmente, por un acto, supongo que es de presión interna entre todos los diferentes partidos, excepto el tuyo, que hay que pedir la liberación de Jeanine Áñez. Pero bueno, es anecdótico, por lo que veo. Pero, oye, un par de cosillas que creo que son interesantes. Fijaos, hablamos del neoliberalismo. Yo soy liberal, convencido liberal desde hace 25 años. También os enmarco, el liberalismo no es una ideología política, es una forma de vivir, es una forma de vida. Es simplemente aquel modelo que te permite elegir, en función de las opciones que la democracia, la legislación, la Constitución y las leyes te dan, eliges en libertad aquello que tú consideras que es lo mejor para ti, en libertad. Utilizas cualquiera de las herramientas que te permite la ley. No es como otras formaciones que te dicen, oye, tú que no sabes lo suficiente de la vida, considero no, ese es el mejor de los casos. Esto es lo mejor para ti. Entonces te dicen a ti lo que es mejor para ti, no te dan a elegir. Esa es la diferencia entre el liberalismo y otras formaciones, otras líneas ideológicas. ¿Pero por qué os digo esto? Porque estábamos hablando que si de corrupción y que si de moleros. Oye, pensemos en Pedro Castillo, que es precisamente el nuevo presidente que ha salido ahora mismo electo. Está imputado por 6 causas penales. 6 causas penales. Está investigado por la Fiscalía General, que es un órgano independiente. Ha cambiado no sé cuántas veces de gobierno. Tiene una inestabilidad absoluta porque no tiene experiencia en la materia y porque tiene a la Cámara que le vota todo en contra. Hasta tal punto llega, repito, 6 causas penales siendo investigada por el Tribunal de Justicia. Cambia de ministro de media cada 6 días. Hombre, tampoco creo que sea el mejor de los modelos a seguir. Pero para que veáis el tema de la alternancia, ¿por qué digo que si derecha e izquierda no creo que tanto sea eso, sino que creo que es el hartazgo? En el caso de Chile, se han ido produciendo continuas alternativas en el poder. Yo en mi época de presidente, en el año 2014, yo voy con una misión comercial del gobierno con los empresarios para ver las oportunidades y tal. El 2014 estaba Sebastián Piñera, el presidente del gobierno. El 2014 gana Bachelet. Y no pasa nada, pasa un gobierno de derechas, que pasa un gobierno de izquierda. Y luego Sebastián Piñera en el 2018 vuelve a ganar, con lo cual hay una transición, no pasa nada. Chile posiblemente, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, es el país
que más similitud tiene con España, un poco por la filosofía del tipo de partidos de derecha e izquierda que van alternándose, un poco por el modelo, pues eso también te demuestra un poco la alternancia. Trump, hablábamos de las alternativas, poned el ojo en Trump. Es que es posible que en las próximas elecciones, ahora está el midterm en Estados Unidos, ¿no? Pero es que en las próximas elecciones es posible, no descartéis que Trump vuelva a ser candidato de los republicanos, con lo cual vuelve aquello que se rechazó, porque puede ser la alternativa a lo que ahora mismo está. Y para concluir, os dejo una píldora de un país al que hay que tener mucho ojo y mucho seguimiento, porque tiene un gran impacto, no solamente en este caso en Latinoamérica ni en Europa, sino a nivel mundial, que es China. China está teniendo un grado de penetración bárbaro comprando la deuda pública de prácticamente todos los países, entre ellos los países latinoamericanos, que les supone una recuperación económica a corto plazo porque reciben el dinero de China y que está mitigando o minimizando su deuda pública. Pero la pregunta es, ¿serán estos gobiernos de cualquier color? Ahora mismo son de la izquierda, pero repito, pueden ser de cualquier color. Los que a la hora de devolver ese crédito serán capaces de devolverlo, y si no son devueltos los créditos, pues será una mayor penetración de China que se va haciendo poco a poco de una manera ya no sibilina, sino directa, con el mercado mundial. China está proponiendo precisamente la creación de una serie de infraestructuras beneficiosas para ella misma en todo el eje transatlántico latinoamericano. Por lo tanto, yo, los que estudiáis relaciones internacionales, los que seguimos el ámbito internacional, os propongo que hagamos un seguimiento de China, porque China está penetrando en Latinoamérica, igual que está penetrando en África y demás. Y está penetrando también por la retirada voluntaria de Estados Unidos. Estados Unidos está presente en esos países y ha sido la administración Biden ahora, en su momento también fue Trump y Obama, los que han decidido dejar de ser esa famosa policía del mundo y volver un poco a retaguardia, donde además, fijaos que en Latinoamérica hay uno de los grandes que se polariza todo mucho también. Ahí puedes encontrar que hagan frontera uno de los países con mayor renta per cápita de Latinoamérica con uno de los países con menor renta per cápita del mundo, que es República Dominicana y Haití. En la misma isla, con una frontera, tenemos un país con una prosperidad y riqueza pues bastante interesante, y tenemos al lado un país que, si hacéis una foto, os invito a que veáis una foto del país, es un país literalmente deforestado, físicamente deforestado, y es uno de los países de mayor riqueza y de pobreza mundial. Pues eso es un poquito para esas píldoras, y hacer ese seguimiento de China, que yo creo que es muy interesante, no solamente para el ámbito latinoamericano, sino también para el ámbito mundial. Bueno, para centrar un poco el debate, habéis hablado de... Fíjate si lo hemos centrado aquí, Juan Carlos y yo estamos, somos los mejores delanteros que podéis encontrar aquí. Habéis hablado de péndulo, de hartazgo y de extrema derecha. Podemos ver los casos de péndulo, por ejemplo, en Chile o en Colombia, que una tradición más de conservadora, hemos tenido ahora gobiernos más progresistas. Luego tenemos también el caso de hartazgo, podemos tener el caso de Perú, que hay una extrema inestabilidad, y el gobierno de Pedro Castillo se enfrentaba, bueno, en las elecciones Pedro Castillo se enfrentaba a Fujimori, que creo que el pasado de Fujimori no es el más adecuado para participar en política. Y luego también habéis hablado de extrema derecha. Es por ello que os pregunto, ¿estamos ante una victoria de la izquierda que plantea programas sociales de bienestar, una recuperación de la protección para los más pobres, o estamos ante una derrota de la derecha que presenta unos candidatos débiles, como puede ser Kast, como puede ser Rodolfo Hernández? ¿Qué pensáis? Estoy tentado a no hacerle caso y seguir con la discusión. Yo te digo una cosa. Mira, es que han cometido un riesgo, que es que nos han invitado y no nos conocéis. Y nosotros no nos conocemos. Qué gran pregunta. Lo que decía de China... Exacto. ¿A qué hora tenéis que iros vosotros? ¿Tú tienes cosas? ¿Qué hacer? No, sí, joder, qué hombre más ocupado. Tengo que emparejar mis calcetines, como decía Schwarzenegger en una película. Bueno, es que Schwarzenegger ha dicho muchas cosas, hasta que se quitó la cabeza en una serie. Es una frase maravillosa.
Le invitan a algo y dice, perdona, es que tengo que emparejar mis calcetines. A mí me gusta una mejor de este, que es Sayonara Baby. Ah, bueno. Entonces, mira, hay una cosa que engarza tu interesantísima pregunta. De China. Y lo que has dicho tú, ¿no? Y es una tesis de fondo, donde ahí seguramente es donde discrepamos de fondo, ¿no? ¿Y sabéis qué pasa? Que creo que estamos en un momento histórico donde la derecha, en muchos lugares del mundo, cuando pierde las elecciones, no acepta el resultado. Es decir, creo que es una tesis dura que creo que pasa en muchos países. Pasa en España, ¿eh? O sea, repasad la cantidad de veces que el PP ha dicho que el gobierno actual del PSOE y Unidas Podemos es ilegítimo. La cantidad de veces, ¿no? Entonces, claro, si resulta que la derecha cuando pierde considera que el gobierno es ilegítimo, estamos desconociendo el resultado electoral. Y por tanto estamos desconociendo la democracia. Y eso pasa en todos estos países. Y eso está vinculado también a una cosa que os invito, además muchos de aquí estudiáis también Derecho, lo que creo que es uno de los principales ataques a la democracia que está viviendo el mundo, que es el lawfare. Es decir, es el uso espurio del derecho y de los tribunales para conseguir ahí lo que no consigues en las urnas. Hay una cosa que no has mencionado y que es un caso ya emblemático, y es Bolsonaro, en las elecciones anteriores, tenía una distancia con Lula de 20 puntos. 20 puntos. Y sabréis que lo metieron en la cárcel, con acusaciones falsas. El Tribunal Supremo, hace año y medio, dijo que el juicio que había sacado de las elecciones a Lula era irregular. Y el juez Moro, que es un juez de segunda, fue recompensado por Bolsonaro nombrándole ministro de Justicia y de Interior. O sea, mirad la jugadita, ¿eh? O sea, que contienden Lula y Bolsonaro, Lula en todas las encuestas le saca 20 puntos, y entonces un juez de mierda, con perdón, ¿no? Lo juzga y lo saca del juego electoral, y después a ese juez de mierda que lo ha sacado del juego electoral lo nombra, el que ha ganado gracias a que ese juez de mierda lo ha sacado del juego electoral, lo nombra ministro de Justicia y de Interior, el juez Moro. Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Todos los líderes latinoamericanos han estado imputados por algún tipo de lawfare para sacarlos fuera del juego electoral. A Petro lo sacaron del juego electoral. A López Obrador lo sacaron con el desafuero. En España ocurre. O sea, Podemos, ha habido un momento en donde el 80% casi de la ejecutiva teníamos algún juicio. Juicios que después quedan en nada, siempre, invariablemente. Invariablemente. Pero no podemos presentarnos a las elecciones porque estamos imputados. Con estupideces, que tienes 92 cuentas, o que estás blanqueando dinero, o que has malversado, o que el caso de la niñera. Es que son cosas muy fuertes y las vivimos en nuestro país, ¿eh? No en América Latina, que también. Pero en nuestro país de repente alguien dice, es que estás malversando los dineros porque estás contratando una niñera. 2 años el caso de la niñera, en todos los telediarios. Y después el juez dice, no puedo demostrar que eso haya ocurrido. ¿Quién le devuelve a esa gente esos 2 años de haber salido en los telediarios, en las portadas de los periódicos, en sus pueblos? Bueno, pues eso en América Latina ha ocurrido. Y el caso más emblemático es el de Lula, repito, donde jueces sinvergüenzas te meten en la cárcel por la maldita cara, como le está pasando a Pedro Castillo en Perú. Pues claro que te pueden acusar de cualquier barbaridad. A mí, yo desde 2015, fundamos Podemos en 2014, desde 2015 no he tenido un maldito mes de mi vida sin estar imputado o querellado. Ni un mes de mi vida. ¿Y cuál es el delito? Porque antes yo era un profesor sin más. ¿Qué pasa? ¿De repente me convierto en Al Capone? O sea, pues no, es simplemente que hay gente que puede utilizar a los jueces, como el juez Alba, para hacer acusaciones falsas para sacarte del juego electoral. Yendo a lo concreto, tomad nota vosotros y vosotras, Europa está siendo insignificante en el mundo. Y los que estudiáis relaciones internacionales, sabedlo. Está habiendo asociaciones internacionales donde ya no estamos, porque no nos quieren ni ver, ni les interesamos. Donde está China, India, Rusia, Indonesia, Pakistán. Y se reúnen ellos y hacen sus acuerdos comerciales. Y nosotros ya no estamos en ese tipo de acuerdos. Y la guerra de Ucrania, donde nos hemos metido sin importarnos realmente, no quiero tampoco discutir sobre la guerra de Ucrania, pero lo que ha hecho ha sido romper la relación de Europa con Rusia y romper la relación con China. O sea, ¿pero por qué tenemos que pelearnos nosotros con China? Si miráis los documentos
Mirad los documentos de los Estados Unidos, como estudiantes de Relaciones Internacionales, y vais a ver que en todos los documentos norteamericanos se señala a China como un peligro porque quiere tomar control de sus aguas territoriales, textualmente. O sea, que cuando China quiere recuperar su espacio territorial, dicen los Estados Unidos que es agresivo. Y plantean esta cosa, que no se sabe muy bien qué significa, de el orden internacional basado en reglas, in rules. Entonces, de repente, como Estados Unidos ha decidido que China es el enemigo, tiene que cortar la relación de Europa con China y empezamos con la guerra de Ucrania, que nos va a ir muy mal. Ya nos está yendo muy mal, ¿no? Y que no me vengan con gaitas de que nos interesan los derechos humanos. Porque están bombardeando Gaza y a nadie le interesa. Y Arabia Saudí está bombardeando Yemen y a nadie le interesa una mierda. Y se conculcan los derechos humanos en muchos lugares y no pasa absolutamente nada. Y cuando de repente en Siria hay un jaleo y vienen inmigrantes sirios, no los recibimos. O vienen inmigrantes subsaharianos y los mata porque los subcontratamos a Marruecos. Y matan a 47 y no nos rasgamos las vestiduras. O sea que también seamos honestos al respecto, ¿no? Chile se parece a España relativamente. Fueron los jóvenes los que se han levantado, porque hubo una subida del transporte y los jóvenes dijeron que no nos da la gana. Y decía la gente, pero si solamente ha subido 30 centavos, y decían los jóvenes, es que no son 30 céntimos, es que son 30 años. Porque vosotros estáis estudiando porque vuestros padres os lo están pagando o se están endeudando para que estudiaréis. Y en Chile, ese país tan maravilloso, bajo Pinochet, tenían que endeudarse los estudiantes hasta que tienen 50 años pagando los créditos universitarios. Cosa que se plantea también que pase aquí. De manera que solamente puedan estudiar o los ricos o quedas endeudado de por vida, como pasa en Estados Unidos también. Y nosotros tenemos el planteamiento de que estudiar es un derecho humano y, por tanto, tiene que haber un servicio público, que es una gran diferencia. Y también es una pelea de las que hay en América Latina. O sea, la derecha está planteando la privatización de los bienes públicos y la izquierda no, y hay una real y clara diferencia al respecto. Y ahí le diría a nuestro contertulio, como farmacéutico, como nos ha recomendado píldoras, antihistamínicas. Como nos ha recomendado píldoras, le diría que, querido compañero, que el liberalismo, cuando lees el prospecto, está lleno de efectos secundarios. Si el comunismo... ¿Eh? Sí. Es una píldora de arsénico. Yo no he militado nunca en ningún partido comunista, nunca en mi vida. De hecho, hice la tesis de por qué fracasó el comunismo en la República Democrática Alemana, así que por ahí no me vas a pillar. Nunca he tenido... O sea, la música comunista nunca me ha excitado, ¿no? O sea, que por ahí no... Pero el liberalismo, hay que preguntar por qué, si tan liberales sois, por qué no habéis dejado a las mujeres votar hasta el siglo XX, por ejemplo, de tan liberales como sois. Fue una liberal, ¿no? La que... No es una liberal, era una socialista. Liberal. Lo que la habéis vestido de socialista, pero su origen es liberal, pero no te lo digo yo, ¿eh? Wikipedia, si queréis, para no ir más lejos, ahora que estáis en Google, ¿eh? El liberalismo, que es la Revolución Francesa, cuando se levantan, y ha planteado él un ejemplo, cuando se levantan los negros en Haití, cantando la marsellesa, con la Bertour, sabéis que Víctor Hugo es descendiente de negros de Haití. Entonces, cuando se levantan los negros cantando la marsellesa, ¿qué dice la burguesía liberal francesa? Dice, es que esto no es para los negros. Igual cuando se levanta Olympique de Gouges, reclamando ser ciudadana, dice no, y le cortan la cabeza. No solo por eso, por más cosas le cortan la cabeza, pero le cortan la cabeza. Y luego va a ser Robespierre el que va a decir, esto de la libertad, la igualdad y la fraternidad también es para los negros de Haití y también es para las mujeres, y le cortan la cabeza a él. Y no sé si sabéis que en París Robespierre no tiene calle. En la Valdier sí, pero en París no tiene calle. Porque es un tipo que dijo que Haití, que ahí empiezan los problemas de Haití, ahí empiezan los problemas. Cuando no les dejamos a los negros construir su propio país. Y les invadimos y les jodemos la vida como solemos hacer, como ese Parlamento Europeo que crees que tiene derecho a decir a los bolivianos cómo tienen que desarrollar sus cosas. Le diría al Parlamento Europeo que si quiere hablar de libertad, que pida la libertad de Julian Assange, por ejemplo. Estáis ¿no? allí vosotros, es bastante más, pero no es bastante más importante para la democracia en el mundo que liberar a una tipa que dio un golpe de Estado donde murieron 30 personas, ¿no? La conclusión final de lo que estoy planteando es que el lawfare, es decir, el utilizar los jueces, es uno de los elementos ahora mismo que está poniendo en peligro esta segunda oleada en América Latina. Porque Boric, aunque ganó las elecciones, no tiene las cámaras. Lula va a ganar casi seguro el domingo, pero no tiene las cámaras. Y las cámaras con 2/3 te pueden hacer lo que le hicieron ya, un impeachment. Otra vez.
De manera que puedes ganar las elecciones, puedes conquistar electoralmente sobre principios democráticos un gobierno y luego te lo tumban los jueces o te lo tumban golpes blandos. Porque los golpes en el siglo XXI ya no son como los golpes del siglo XX. Porque ¿para qué? Si puedes hacer como hizo Bolsonaro, meter en la cárcel a Lula, ¿para qué vas a pegarle un tiro? Con lo feo que es y la sangre que se derrama, ¿no? Entonces, una de las dificultades profundas que hay ahora mismo en este nuevo gobierno progresista latinoamericano, en esa pink tide, ¿no?, en esa marea rosa, es que encuentras que hay poderes reales que te están poniendo freno a la posibilidad democrática porque la derecha considera que son ilegítimos esos gobiernos. Y hay una derecha que considera que Boric es ilegítimo, dirán, ya lo está diciendo Bolsonaro, que si gana Lula es ilegítimo, le dicen a Pedro Castillo que es ilegítimo, está Cristina Fernández de Kirchner también sometida a enormes procesos judiciales, es decir, en todos los lugares, ya digo, ocurre en España. El Poder Judicial se ha permitido el lujazo de cargarse a un diputado, cosa inédita, ya no en la historia de nuestro país, sino en Europa. El Poder Judicial se carga a un diputado porque dicen que le dio una patada en las manifestaciones porque haya universidad pública, Alberto Rodríguez, ¿no? Por tanto, ya digo, en tanto en cuanto no resolvamos los dos grandes problemas que creo que amenazan a la democracia en todo el mundo y también en América Latina, que es el papel de los medios de comunicación y el papel de los jueces, creo que estamos trabajando con democracias demediadas, ¿no? Y donde si te lees el prospecto realmente te das cuenta de que viene con trampas. My turn. Adelante. Bien, ¿por dónde empezamos, no? Voy a hablar del Parlamento Europeo un minuto, básicamente para recordaros que el Parlamento Europeo representa a 500 millones de ciudadanos europeos y donde lo que hacemos es simplemente hacer propuestas donde pueden salir aprobadas o salir rechazadas. Curiosamente, esta de la que os digo, de Gianni Ñáñez, no estamos diciendo nada a nadie de ningún pueblo. Estamos hablando de instituciones y del mantenimiento del decretos, del rule of law, del derecho de la ley, y de lo que es los derechos más básicos de las libertades. Quiero hablar de dos países que hemos estado comentando. Perú, fijaos cómo son las cosas y los movimientos que se están produciendo y que está habiendo. Hablabas de Fujimori, fijaos, y ligo con el cambio que no se produce de derecha a izquierda, sino de hartazgos y de cambios. Hace 20 años, un tal Mario Vargas Llosa se presentó contra Alberto Fujimori y perdió. 20 años después, ¿cómo son las cosas? Mario Vargas Llosa ha estado apoyando a la hija de Fujimori, a Keiko, precisamente en contra de la alternativa parlamentaria. Fijaos, es algo tan curioso, sería algo tan raro, es decir, que Mario Vargas Llosa esté apoyando a la hija de su contrincante presidencial, sería algo así como que Santi Abascal estuviese apoyando a Irene Montero en un proceso electoral. La absoluta aberración desde el punto de vista de derechas e izquierdas, es simplemente quitar a uno por el hartazgo de otro. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Y lo hemos comentado. En Perú, la inmensa mayoría de los candidatos no representan a los partidos tradicionales, representan a plataformas regionales o plataformas individuales presidencialistas. De hecho, en los últimos comicios en Perú, en las últimas elecciones, tan solo el 34% de los electos formaban parte de los partidos tradicionales. El 64% representaba a partidos regionales, a plataformas individuales, es decir, a una alternativa a los establishment de los partidos tradicionales que todos conocemos. En esas elecciones, fijaos cómo son las cosas, que ganaron las elecciones en 19 de las 25 regiones los candidatos de plataformas alternativas y en 124 provincias de las 196 existentes. Es decir, para que veáis la representación, cómo estaba basada no en los partidos tradicionales, sino en los partidos alternativos. Yo siempre cuento batallitas, que son mías, porque las he vivido y no son de cosas de cosas que lees. En el 2017, como senador, estuve con Pedro Pablo Kosinski,
que tú conoces. Llegaba recién a la presidencia de Perú. Y hace un acto, el primer acto que se hace, donde junta a todos los gobernadores de las regiones diferentes, 25, les cita, los convoca al primer foro de gobernadores regionales en Cuzco. Y tiene la gallardía de invitar a este que os ha hablado hoy aquí, porque yo había pasado por diferentes instituciones, para hablar de la descentralización y cómo se afectaría la descentralización de Perú, cómo la veíamos desde fuera. España, sabéis que es el país más descentralizado del mundo. ¿Por qué os pongo ese ejemplo? Porque yo allí estuve con diferentes representantes donde la inmensa mayoría no pertenecía a esa casta política, a los partidos habituales. Y lo que estaban reclamando es precisamente salir de los márgenes habituales, porque el presupuesto mayoritario de Perú iba a las zonas limeñas, al lado de Lima, al lado de la capital, y querían todo lo contrario. ¿Por qué os pongo ese ejemplo? Porque ese es el ejemplo donde dice, queremos romper el establishment. No puede ser que todo siga siempre para los mismos. El caso de Colombia. El caso de Colombia con Petro. Petro era el candidato alternativo toda la vida. Acordaos de que primero fue Álvaro Uribe, después fue Santos, que fue el ministro de Defensa de Uribe. Y después de Santos fue Iván Duque. Siempre en esas alternativas, en esos comicios, siempre Petro estaba a ver si salía. Pero, Juan Carlos, es que Petro, o el partido que daba apoyo a Petro, lo que hace es acusar a Álvaro Uribe cuando era senador de una serie de acusaciones, valga la redundancia, donde tiene que dimitir a Álvaro Uribe y luego se demuestra que no hay nada. Pues Álvaro Uribe, expresidente, tuvo que salir. Ahora se ha producido en los comicios, Petro no es lo mismo que otros procesos y Petro va a tener, igual que otros dirigentes de la izquierda, repito, de la izquierda no porque yo crea que no es algo progresista, sino por ese cansancio, que van a tener que tomar decisiones muy pragmáticas, muy realistas, donde dirían y dicen un mensaje populista para ganar votos a su electorado, pero saben que no pueden hacer todo aquello que querían hacer simplemente porque necesitan de instituciones que las avalen y que las ayuden. Una de ellas es el Fondo Monetario Internacional. Y el FMI, en función de lo que tú veas, ya está anotando Juan Carlos para darle la réplica del capitalismo, pues va a tener que ser mucho más pragmático y mucho más realista, pero es lo que pasa a muchos de los partidos cuando llegan al gobierno. Yo me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, de Tsipras. Tsipras, cuando estaba gobernando, cuando llegó a Grecia, dijo que iba a hacer muchas cosas. Y la realidad, pero no porque sean unos u otros, sino porque la realidad es la que es, te aboca a tomar una serie de decisiones de las que no puedes revertirte. Y Tsipras, que era el defensor de todo aquello que de ese populismo y de las clases obreras y demás, ya prácticamente al final fue identificado prácticamente como un hombre de negro. Y ya no voy a decir, oye, cuando en el gobierno de España, vosotros entráis en el gobierno de España, pues no podéis hacer, pero no porque no queráis ni nada, sino porque la estructura institucional, la estructura constitucional, la normativa impide. Yo voy a poner un ejemplo. Siendo presidenta, hay una frase que dice a los presidentes, dices, cuando llegas vas a cambiar todo, ¿no? Y decían, nosotros en Mallorca tenemos el edificio de presidencia, es el Consolat de la Mar. Y decían, ¿quién cambia? ¿Cambia el presidente o te cambia? ¿El Consolat cambia al presidente o es el presidente el que cambia el Consolat? Pues cuando llegas, te ves en determinadas ocasiones abocado a tomar decisiones que no son las que tú quisieras tomar, pero las circunstancias son las que son y el pragmatismo te lleva al hecho fundamental de esa revolución y demás, pues a lo que finalmente es. Y acabo con un hecho interesante, que es Ucrania. Y Juan Carlos, Ucrania, teníamos que tomar parte de la situación de Ucrania, por una sencilla razón. Yo vengo de hace unas semanas de estar en Ucrania, con lo cual no os voy a contar un rollo, está en redes y si tenéis un hueco lo miráis. Pero Ucrania es la frontera entre la dictadura de un criminal llamado Putin y la libertad de un mundo en democracia que se llama Europa. Si Ucrania no estuviera, la frontera entre Putin sería Putin, Rusia y nosotros. El acto criminal, que ahora será juzgado por delitos de lesa humanidad, espero y deseo, así ya los tribunales así lo indican, que está cometiendo Putin es terrible, absoluto. ¿Y por qué teníamos que intervenir? Teníamos que intervenir por una cuestión simple y llanamente
de vecindad y de libertad de derechos humanos. Lo que está pasando justo a nuestra derecha, geográficamente hablando, no puede ser obviado. Yo no digo que otros sitios sea obvio, no. Hay que actuar con todos. No puede ser unos de primera y otros de tercera. Pero los crímenes de lesa humanidad que yo he visto con estos ojos que os miran a vosotros no pueden pasar desapercibidos. Y es necesario darles la ayuda que necesitan, siempre y en todo momento. Una de esas propuestas se han implantado desde las instituciones europeas, desde el Parlamento Europeo, iniciativa del Parlamento Europeo, desde la propia Comisión Europea, desde el alto comisionado Josep Borrell, que yo he sido crítico en muchas ocasiones con él, no puedo más que alabarle, apoyarle y reconocerle la gran labor que está haciendo precisamente para defender la legalidad, el derecho a la libertad y la democracia que está siendo usurpada en Ucrania. Y tiene absolutamente mis respetos y mi apoyo personal, como no puede ser de otra forma. Pero es que cuando se le pide ayuda a las instituciones, a todas las instituciones, en este caso a las instituciones europeas, una de las solicitudes de ayuda son 3.000 millones de euros para ayudar al pueblo ucraniano. Y Podemos vota en contra. 3.000 millones de euros. Y no reconoce la necesidad de la entrega de determinado material, entre ellos las armas. Y el gobierno de España es el último en aportar armas. Y no lo digo yo, lo dice el embajador de Ucrania en España. En el mes de agosto, el embajador de Ucrania en España dice: el gobierno de España no está cumpliendo con sus objetivos y sus compromisos y no nos está mandando armas. ¿Por qué creéis que necesitan los ucranianos las armas? No las necesitan para colgarlos en una pared. No la necesitan para demostrar que tienen ese arsenal. La necesitan porque los que están en el otro lado, que son los rusos, que son los asesinos, que son los criminales y que son los malos, les matan. Les matan y mueren. Y si no tienen armas para defenderse, les matan. Y lo primero que llegas, cuando tú llegas allí, y os lo digo yo, no os lo cuenta otro, lo primero que te dicen los ucranianos, lo primero, no lo segundo, lo primero te dicen: ¿dónde están las armas? Se produce una reunión, una conferencia de crisis en París el día 24 de febrero de este año pasado. Reunión de crisis como consecuencia de la guerra. La guerra se produce a las 9, la reunión es a las 9 de la mañana, Senado de Francia. Y estamos allí todos los representantes de los parlamentos individuales de todos los países de Europa y de la Unión Europea. Se presenta el embajador de Ucrania en Francia. ¿Sabéis lo que nos piden? Muchas cosas. Y nos piden dos cosas. Y en el Senado de Francia, en el Senado de París, ves al embajador, tú estás sentado y dice: solamente les pido dos cosas. Una, combustibles para nuestros vehículos, para nuestros acorazados y para nuestro transporte. Combustible. Y les pido otra segunda cosa: sangre para nuestros soldados. Sangre para nuestros soldados. Porque están dispuestos a morir defendiendo su país y defendiendo su patria. Ucranianos de todas las partes del mundo han ido a Ucrania a defender Ucrania. Y defender Ucrania es defender el derecho a la libertad y la Unión Europea. Por lo tanto, y ya acabo, y sin anestesia, tenemos que estar al lado del pueblo ucraniano, sin ambigüedades, sin ningún tipo de equidistancia. Y acabo con una última frase, perdonadme. Cuando llegas ahí y hablas con la población, no solamente con la población, con los militares, hablas con los civiles, te piden una cosa, una frase. Te dicen: ¿dónde están los Leopard? Quedaos con esa frase. ¿Dónde están los Leopard? Los Leopard son los tanques que les prometió el gobierno de España, porque necesitan defenderse con tanques. Y todavía están esperando, porque allí lo que más se deprecia son dos cosas que nosotros entregamos en el frente. Torniquetes. Que lo que más ilusión te puede hacer en la vida sea que te regalen un torniquete, imaginaos cómo estáis. Y segundo, los Leopard, porque son tanques y necesitan defenderse con tanques. Así que, queridos amigos, yo os pido que no seamos ambiguos y equidistantes en este caso con Ucrania, porque sin nuestra Ucrania, quienes están es Hungría, Polonia, la República Checa y otros países.
Y si eso pasa, también nos pasa a nosotros. Así que esa es mi reflexión, Juan Carlos. Sí, José Ramón, pero fíjate, y me duele, ¿eh? O sea, te vas a no meter podemos conmigo. hablar a chavales y a muchachos y a muchachas de 20 años como si estuviéramos en un maldito cuartel. Pero si no, esto es un Son cuartel. estudiantes de relaciones internacionales. Y yo lo que os digo a vosotros es pelead para que haya diplomacia, pelead para que la gente hable, pelead para que haya salidas de paz, pelead para que no sean las armas y las guerras las que solventen los problemas. Porque la pregunta de fondo, Pero, es un segundito, Juan Carlos, un segundito, te interrumpo un segundo. El diálogo tiene que mantenerse existe. la relación. No, pero Ramón, no puede dialogar si te tiran una bala. No hay nadie hablando. ¡Pum! Que ha dialogamos. dicho el Papa Francisco que haya diálogo, Hostia. no hay más. No. Está Borrell como Tú, un tú, loco tú, tú. diciendo más guerra, No me más dispares, guerra, que más guerra. dialogamos. O sea, Dispárame Borrell- después de dialogar. Borrell, Está muerto. Ay, pues ya no dialogamos. vamos a ver, seamos José Ramón serios al respecto, ¿no? Entonces, salimos a la calle millones en la guerra de Irak. ¿Dónde está la gente en la guerra de Irak? En la guerra, perdón, de Ucrania. ¿Dónde están las manifestaciones? ¿Dónde está la gente protestando? ¿Dónde está ese discurso tan emocional, ¿no?, que estás contando? Pero ¿Por porque qué, lo no he se vivido traduce, yo, ¿eh? ¿Por qué no se traduce en dos cosas, ese discurso tan emocional? Uno es, ¿por qué la gente no va realmente a pegar tiros? Los que estáis planteando eso. Si yo Pero yo pensara no estoy como pega- tú, yo no- yo yo- me iría a pegar tiros con los ucranianos contra los malditos rusos. Lo haría. Lo hacen ¿no? los Y luego ucranianos. la gente no lo hace. Lo hacen los ucranianos Bueno, pues por nosotros, pero si no hace falta que lo En hagamos España hubo nosotros. brigadas internacionales que vinieron a pelear a favor de la democracia. Juan ¿Y Carlos. por qué no existen esas brigadas internacionales? Porque hay una cosa de fondo que estamos ignorando, José Ramón, que es lo que explica, y si queremos explicar, estamos en la universidad, podemos hacer cuestiones emocionales para Pero- arrancar aplausos o para que la gente se vaya con la fibra sensible tocada, pero sin ideas, ¿no? Es decir, si queremos explicar y somos serios el conflicto empieza cuando menos en 2014. En 2014. Guerra de Cuando Crimea. de repente Donde Europa no actúa como debería. Me anticipo a lo que vas a decir. pues, si quieres lo digo yo que estoy hablando. Sí, por eso. Pero como me has dejado ese silencio, digo, lo aprovecho porque luego no me va a dejar. Son silencios retóricos. Pero yo los aprovecho. Entonces, y me tienes que explicar eso que has dicho de pasada, que España es el país más descentralizado del mundo. Sí, luego te lo cuento. Yo quiero de tu agua. Bebe. Yo quiero beber de tu agua. ¿Qué le echas? Ten cuidado, oye, eso ten cuidado porque eso se decontextualiza y salimos en todas salimos en partes, todos macho. lados. No, No, grabéis ¿sabéis por nada de qué? esto, ¿Sabéis por qué España? ¿Sabéis por qué España no es de los países más descentralizados? Sí que lo es, macho. Siendo un país con mucha descentralización, es verdad, ¿no? Y a veces con cosas de mayor descentralización que otros países federales, como Alemania. Pero ¿sabéis qué nos falta en España? La justicia. Y que tiene ¿Qué que es lo ver... que pide Cataluña? No. Tiene que ver con que José Ramón, diputado, tenga que sean visibles 3 banderas de España, ¿no? Pues luego te enseño, te tengo una mochila chulísima. Pensaba que... Te señor también me ha asustado. Lo del agua te ha ido mal, ¿eh? Os decía que yo estoy en Alemania, y en Alemania, fijaos, la capital era Bonn. Luego se va a Berlín, pero la capital era Bonn. El Tribunal Constitucional estaba en Karlsruhe, el Bundesverfassungsgericht. La City financiera estaba en Frankfurt. Los periódicos se editaban en Kiel y en Berlín. Es decir, hay una descentralización real, simbólica, que es la que nos falta en España. Y como en España somos incapaces, cuando se iban a llevar los papeles de Salamanca a Cataluña, la derecha en España pensó que se los estaban llevando, no sé, a Tegucigalpa, ¿no? O sea, porque pensaban, es como cuando Esperanza Aguirre dijo, prefiero que sea la empresa eléctrica, sea de los italianos, que sea de una empresa de capital catalán. O sea, que hay una suerte de locura en nuestro país donde no terminamos de entender esa condición plurinacional, ¿no? Entonces, si la gente piensa que hablar catalán es ladrar, pues es complicado que después construyamos eso que es España. Y yo soy español, ¿eh? Que no lo pongo en duda. Soy bastante español porque mi padre... Es una suerte. O sea, mi padre asturiano, mi madre manchega, mi abuela de Cádiz, mi abuelo catalán y yo nazco en Madrid. O sea, si no soy español estoy jodido, ¿no? O sea, Pero que ¿sabes no, qué es lo que pasa? Es que yo no te lo estoy cuestionando. No, bueno, hay gente que lo cuestiona, ya digo. Pero Lo no cuestiona es- porque no sé, cuando ya. de repente llevas una instancia a Cataluña, creen que la están sacando de España, ¿no? Y hay una parte importante de la política de este país, el Partido Popular, que llevar algo que está en Madrid, llevarlo a Cataluña, de repente sacarlo de España. Entonces, difícilmente podemos construir un Estado plurinacional realmente descentralizado cuando nos falta el elemento simbólico. Y que la gente monta en cólera cuando dice, no, el federalismo asimétrico. Seguramente, si os pregunto a vosotros, ¿estáis a favor de que haya asimetrías en el reparto competencial en España? De entrada, yo creo que diréis el 100% que no.
¿no? Supongo, ¿no? Es decir, que cuando uno dice las competencias se pueden repartir de manera simétrica o queréis que las competencias sean simétricas entre todas las comunidades autónomas. El discurso es, no, todos iguales, hasta el punto de que hay comunidades autónomas que no tienen lagos, que por copiar el Estatuto de Autonomía catalán ponen que y tendremos la competencia de los lagos. Y dice, pues si no tienen lagos, idiota, ¿no? Pues lo que ha sido copiar la catalana. Bueno, pues hay asimetrías que aceptamos. En Madrid, por ejemplo, no queremos una policía nacional madrileña. Por lo menos no me consta que nadie la reclame, ni una policía nacional andaluza. En cambio están los Mossos de Escuadra o está la Ertzaintza. O sea, que ya hay asimetrías, y son asimetrías que no golpean la unidad de España, ¿no? Entonces, que también hay una parte de discurso simbólico que creo que es dañina. Y no quiero hablar de Ucrania, pero simplemente os planteo que, recordéis, 2014, Yanukovych y cómo hay una revolución naranja, que era lo que estaban utilizando los Estados Unidos para dar golpes de Estado blandos y cargarse a los gobernantes que no le gustaban. Entonces es con el famoso Maidán, cuando se cargan, por cierto, le prenden fuego a, no sé si eran 60 personas que estaban en la casa de los sindicatos, ¿no? Y ahí los derechos humanos no nos acordábamos, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de 2014, cuando se cargan al presidente que era prorruso, empiezan a bombardear el Donbass. Y hay unos acuerdos de Minsk que eran los que buscaban una solución y que no los respetan los ucranianos, no los respetan. ¿Y qué hacen también los ucranianos? Asumir el juego idiota de una Europa que no tiene entidad propia y que está siguiendo en el juego de los Estados Unidos y que plantea, sobre todo desde el Acuerdo de Belgrado en 2008, de que hay que correr la OTAN hacia el este. ¿Pero por qué demonios? ¿Por qué demonios? Que pasó lo primero en el año 91 con la guerra de Yugoslavia. Y uno de los grandes acuerdos, que era no correr la OTAN hacia el este para no provocar a la Unión Soviética y después a Rusia, lo hacemos y metemos el dedo en el ojo todo el maldito rato, ¿no? Si miráis el programa de la frontera, perdonad que haga propaganda, de la semana pasada, comparaba la situación de los misiles de Rusia, los misiles de Cuba del 62 con lo que está pasando ahora. Es que de repente instalan los soviéticos misiles en Cuba y casi hay una guerra nuclear. Y nosotros vamos a instalar en la frontera de Rusia misiles y queremos que no digan nada, no seamos serios, ¿no? Y toda la teoría realista norteamericana está diciendo, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué demonios está pasando? Porque estamos provocando, ya digo, con esa voluntad desde 2008 de colocar a la OTAN en Georgia y colocar a la OTAN en Ucrania, ¿no? Que aparte tiene una lógica Ucrania, sobre todo por el caso de Crimea, cuando la entrega Khrushchev a Ucrania porque formaba parte de una federación compartida. Pero es que tienen allí la flota. Y cuando de repente los halcones estos que os digo de los Estados Unidos dicen no, vamos a dar un golpe de una revolución naranja, vamos a colocar a gente nuestra y nos vamos a quedar con Crimea, que está toda la flota rusa. ¿Y qué dicen los rusos? Pues no me da la gana. Y se anexionan Crimea. Entonces, claro, no puede ser que vayamos provocando y luego digamos, vamos a mandar armas. No. O sea, tiene que haber, todas las guerras terminan con acuerdos de paz. Todas las guerras. Y hay una cosa que es sensata en Ucrania, sensata, y es que se garantice la neutralidad de Ucrania, que se garantice que Crimea tiene un estatus especial por su historia y que la zona del Donbass tiene un estatus también especial. Y por tanto, Rusia, que tenía toda esta razón que os he contado, la pierde cuando invade y se convierte en un criminal, por cierto. Me gustaría también que cuando habláis de que haya un tribunal penal internacional para cargarse a un criminal como Putin, metamos también a un criminal como Aznar, que metió a este país y metió al mundo en la guerra de Irak, diciendo que había armas de destrucción masiva y era mentira. Y ha muerto cientos de miles. A ver si el Parlamento Europeo, por iniciativa vuestra, pedís también que se juzgue y se encarcele a los responsables de la muerte y el asesinato de cientos de miles de inocentes. Y ahí está Tony Blair, ahí está, se ha planteado ya y se ha perdido. ¡Ay, Dios! Y se ha perdido, claro. La democracia. Pero tú defiendes los números o defiendes la verdad. Las personas. ¿No? O defiendes la verdad. Las personas. Porque cuidado, se me vas a decir aquello de que llegaron los sarracenos y nos murieron a palos porque Dios pues deja a los malos cuando son más que los buenos. Pero no podemos juego, llevarnos ¿no? al si Imperio tú defiendes Romano. La verdad, defiende el Parlamento Europeo la verdad. Y la verdad es que Aznar, Tony Blair y Bush fueron unos asesinos en Irak. Y que los tribunales penales internacionales tienen que operar. Si queremos juzgar a Putin, y me parece bien que se juzgue a Putin, me parece excelente, juzguemos también a los que han bombardeado, ya digo, Irak, a los que han bombardeado Yemen, a los israelíes que están bombardeando Gaza constantemente. O sea, hagamos lo mismo. Hagamos también con Marruecos cuando de repente le entregamos los territorios del Sáhara, que no son suyos, por el derecho internacional, y le entregamos los territorios del Sáhara. Y resulta que esa anexión de Marruecos del Sáhara nos parece más decente que la anexión que ha hecho Putin del Donbass o de Crimea. O sea,
seamos serios al respecto, sobre todo cuando en tu discurso, en vez de hablar de geopolítica a estudiantes, y la geopolítica va de intereses, no va de valores, hacemos un discurso sobre la emocionalidad de que hay víctimas, porque así no llegamos a ningún tipo de acuerdo. Juan Carlos, mira, He dicho. no voy a decir que está bien dicho, pero sí has dicho. Mira, lo de Ucrania no es un discurso de emocionalidad, es un hecho constatable. Pero te voy a decir dos cosas. En la última reunión de la OTAN, el último el Summit Internacional de la OTAN que se hubo aquí en Madrid, se decidieron dos cosas, a propuesta de los Estados miembros, que es que Finlandia y Suecia se querían incorporar a la OTAN. De motu propio, nadie les obligó y nunca lo habían pedido. De hecho, había habido alternativas de petición de incorporación y 1 de cada 4 suecos o finlandeses no estaban de acuerdo. Ahora eran 3 de cada 4. El mérito de Putin ha sido que ha unificado el criterio de la incorporación de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Pero también se generaron dos resoluciones, que es que se consideró a Rusia como uno de los países originarios de la guerra, y se puso en el ojo y en el punto de mira a China, que hasta la fecha no lo estaba. Por lo tanto, esas circunstancias no son generadas por nadie. Y ya acabamos, creo que estáis mirando con ilusión, ¿no? Ya acabamos. Juan Carlos y yo luego podemos seguir, porque esto no se nos ha dado bien. Pero cuando se toman esas decisiones, se producen como consecuencia de que dos países, Finlandia y Suecia, temen por su integridad territorial, por la de sus ciudadanos, y se incorporan 3.400 kilómetros de frontera por primera vez al nuevo tratado de la OTAN. Yo creo que de lo que se trata básicamente es de que seamos capaces, para acabar el punto, de analizar que esa nueva ola progresista, o como queramos llamarle, repito, no se debe a movimientos de derecha e izquierdas ni sensaciones. Bueno, sensaciones sí, porque al final todo el mundo vota por sensaciones. La racionalidad es un punto, pero la sensación y la sensibilidad es otro. El eje de derecha e izquierda, desde mi humilde punto de vista, como en este caso como analista geopolítico, que es una de mis responsabilidades en Europa, ese eje izquierda-derecha no supera al eje de la necesidad de apartar de la responsabilidad de gobierno a aquellos gobernantes que se consideran por parte de los ciudadanos no solamente establishment, sino como alejados de la realidad. Y yo creo que ese es un punto de análisis que en muchas ocasiones se simplifica con derecha e izquierda, pero es algo más sencillo. ¿Sirves o no sirves para aquello por lo que te he votado? Y si sirves, sigues, y si no, a la calle. Muy bien, pues ahora, debido al tiempo, creo que vamos a dejaros un minuto para aportar una reflexión final sobre el tema. Es más, vamos a emplear nuestra tecnología, ¿no? No os fiáis de nosotros. Sí que vais a ir un poco contra reloj, pero bueno, si me permitís, un minuto para aportar una conclusión final. Cada uno tendréis eso. Y cuando queráis podéis comentarlo. Como ya he empezado, es tu turno. Mucho, minuto de oro, ¿no? ¿Dónde está la cámara? Que se suele decir, ¿no? Que estamos acostumbrados. No. Yo voy a empezar voy a acabar como he empezado, dándole las gracias por la oportunidad de debatir y, sobre todo, de reflexionar en voz alta sobre lo que está pasando, no en conflictos, sino en el ámbito no solamente de Latinoamérica, sino sobre el mundo. Yo lo que os animo es a que rompamos los análisis que a priori se nos plantean por diferentes ámbitos y por diferentes, digamos, puntos de análisis. No todo es ideología, que es una base de decisión política, pero en este caso la ideología viene relegada a algo que la sociedad española, igual que en el ámbito internacional, define: el hartazgo por la clase política, el hartazgo por aquellos políticos que están pensando en ellos y sus intereses personales en lugar de los intereses comunes. A la política se viene a servir, a la política se viene a darlo todo y tiene un coste alto, pero es voluntario, a nadie se le obliga a estar en política. Por lo tanto, aquellos políticos que no sepan estar a la altura, los ciudadanos tienen esa oportunidad de ponerlos simplemente en su sitio. Si funcionan, siguen, y si no, a la calle. La democracia es eso, elección y alternativa. Y esa es la riqueza, eso es lo que defendemos en Europa y eso es lo que he venido aquí a contaros, gracias a vosotros y sobre todo a las oportunidades de seguir, no este debate aquí, pero seguirlo en redes. Así que, muchas gracias.
Casi lo has clavado, José Ramón. El minuto. Bien. Pues yo quiero deciros que pongáis en duda casi todo lo que os digamos, incluido esto que os estoy diciendo yo, ¿no? Porque tengo la sensación de que sois una generación complicada en la medida en que os habéis tragado la crisis de 2008, luego la pandemia, y ahora os vais a comer una guerra, ¿no? Donde vuestras posibilidades de desarrollar una vida autónoma se están complicando con creces. Y yo no quiero, igual que no quiero que mis alumnos peguen tiros, no quiero que vosotras y vosotros peguéis tiros, ¿no? Prefiero que estéis en la diplomacia y que cuando os digan que no se puede hablar, que digáis, pues hay que hablar porque sí, porque la única solución es hablar y todas las guerras terminan hablando, y que no os cuenten milongas de que la guerra es inevitable y que hay que dar más armas y más armas y más armas, porque al final en esa escalada, en un país además que tiene armas nucleares y que hay locura generalizada, puede terminar de mala manera. Pediros también que defendáis el Estado de Derecho con toda su garantía en cualquier lugar del mundo, que no hagáis las trampas de separar los países y que lo que reclamamos como derechos humanos valen también para los saharianos, para los palestinos, para los yemeníes, para cualquier persona, ¿no? Porque el elemento central en el cual tiene que basarse el derecho, las relaciones internacionales o la política es en la dignidad de todos los seres humanos. Y todos los seres humanos somos dignos porque somos irrepetibles. Y por tanto no hay muertos de primera y muertos de segunda, no hay presos de primera y presos de segunda. Y si defendemos la libertad de los que han luchado por la libertad, exijamos, por ejemplo, la libertad de Julian Assange, exijamos cuando pedimos castigos también para los que supuestamente están más cerca de nosotros, ¿no? Como los que nos llevaron a la guerra de Irak. Sobre todo en un momento en donde os están diciendo que no os esforzáis, en un momento donde os están diciendo que vivís entre algodones, en un momento donde se está planteando el discurso de que tenéis que afrontar con dureza los tiempos duros que vengan, que os arméis de argumentos, que estudiéis y que podáis dar respuesta. Decía Gramsci en los años 30, años tan duros como esto, decía la gente de vuestra edad, organizaos, porque necesitamos toda vuestra fuerza. No peleéis solos, no leáis solos, no discutáis solos, militad en el pensamiento conjuntamente. Decía Gramsci también, instruíos, porque necesitamos toda vuestra inteligencia, no dejéis de estudiar, leed toda la historia que podáis, la historia es la maestra de la vida. Y luego decía, y no sé si lo hemos logrado en esta charla, decía, conmoveos, porque necesitamos todo vuestro entusiasmo. Es decir, que no os dejéis llevar ni por el pesimismo ni por la tristeza, porque creo que cuando nos entristecemos, de alguna forma ya nos han derrotado. Todas estas cosas, organizarnos, instruirnos y conmovernos, nos hace incrementar la conciencia. Y como decía Bertolt Brecht, solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. Un placer, caballero. Bueno, que se nos acabó, nos están echando Sí, ya. sí. Muchas gracias a todos. Gracias. Sí, por acuerdo. Muchas gracias. Me tengo.